Vamos a ver cómo hacer un swap entre tiempos de atletas, ¿vale? Es una opción que tenemos a la hora de corregir un tiempo que nos falte, ¿vale? Voy a hacer una ordenación por el tiempo de meta. Cuando hay tiempos similares y ves que tenemos un hueco aquí, pues tenemos un hueco y que queremos llenarlo, pues siempre tenemos la opción de pulsar en el tiempo para editarlo manualmente. En este caso tenemos un abandono, pero lo voy a poner en corriendo, ¿vale? Para cambiarlo. Y podemos venir y manualmente ponerle un tiempo que creamos oportuno, pero tenemos la opción de coger un tiempo similar, ¿vale? En realidad lo puedo hacer con cualquier tiempo, pero lo habitual es buscar un tiempo similar, pinchar y arrastrar ese tiempo para generar ese tiempo nuevo. Es más rápido y podemos hacerlo en todos los huecos que tengamos. Esto nos permite pues rápidamente rellenar un hueco con un tiempo estimado, ¿vale? Y que ya veremos nosotros cómo marcamos el estado del atleta, si lo queremos poner en cuarentena o si lo queremos va a dar como válido. Esta opción nos sirve para rellenar huecos y también nos sirve para cambiar tiempos. Por ejemplo, imaginaos que los jueces o el organizador nos dice que hay que invertir estas posiciones. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque quizás aquí tenemos unas milésimas de diferencia que cambia un segundo, pero los quieren en posiciones contrarias. Si seleccionamos uno de ellos y lo soltamos encima del otro, como hay dos tiempos, lo que hará será cambiarlos. ¿Vale? Una vez cambiado, pues cambiará el orden porque los tiempos son diferentes. Voy a borrar la incidencia para que veáis que el 15 está el primero. Borramos la incidencia del swap de tiempos y el 5 pasa a estar el primero. Veis el cambio entre las posiciones de los dorsales. Esto funcionará, la copia funcionará siempre hacia cualquier otro punto, ¿vale? Hay que tener cuidado con los cambios porque pues podemos generar tiempos, es una forma de generación manual, pero como veis nunca entre tiempos del mismo atleta. No podemos copiar porque no respeta los tiempos. Sí que podemos hacer copiar entre un atleta y otro. Y como he mostrado, se refleja una incidencia que podemos eliminar si luego viéramos que no era necesario hacer el cambio, tanto en las incidencias generales como en las incidencias del atleta, ¿vale? Aquí tendremos reflejados todos los cambios.